En este nuevo video les traigo el primer encuentro de toda esta raid. Una guía totalmente completa. Tiene línea de tiempo por si necesitas solamente una cosa o un detalle por aprender. Te puedes saltear a ese lugar y vas a ver que vas a aprenderlo a la perfección. Vamos con el video. El primer paso de todos, y es el primer paso de todos, tienen que memorizarse este lugar. Derecha. Siempre va a ser estas dos puertas. Esa puerta que está a la derecha y esta puerta que está hacia la derecha, que es abajo derecha. Este es al medio derecha. Este es izquierda. Esta es izquierda. Esta es izquierda abajo. Esa puerta es abajo porque tienes que bajar unas escaleras. Esta es izquierda al medio. Y esta es al medio nomás. Porque es la única puerta que puedes entrar hacia adelante. Atrás, ¿a qué le decimos atrás? Atrás le decimos donde reaparecemos. Donde aparecemos y ponemos el estandarte para empezar este encuentro. Donde recargamos toda la munición. ¿Ya? Teniendo en cuenta eso, ya podemos empezar con la otra fase que es arriba y abajo. Vamos con el video. Ahora pasamos con arriba y abajo y al medio. ¿Por qué pasamos a esto? Porque las puertas al cual tenemos que entrar a las salas las vamos a identificar ya con arriba, abajo y al medio. Ahora ya sabemos qué lugar es al medio, derecha, atrás, izquierda. Ya sabemos eso. Pasamos al otro momento, segunda etapa, para ubicarnos bien. Cuando necesitemos ir a izquierda, porque se abrió esta puerta, imaginemos que se abrió esta puerta se abrió y esta puerta se abrió. ¿Qué vamos a decir? Al medio, y la persona de acá va a decir izquierda abajo. ¿Por qué? Porque esta puerta está abajo, esta puerta está al medio y esta puerta está arriba, ¿ya? Porque para esta puerta tú tienes que saltar y entrar. Esta puerta tú tienes que bajar unas escaleras y entrar. Esta no, esta solamente tienes que de acá al medio, pum, pasa ahí al medio. Pero es de la parte izquierda. Por eso es que la persona que vaya a indicar digan, oye, izquierda al medio. Si solamente dice al medio, es esto. Ahora, si quieres venirte al medio derecha, tienes que decir medio derecha, atrás al medio o atrás arriba, que sería aquí. Así que para que se ubiquen bien, aquí una demostración. Aquí yo estoy Ya con está mi tocado, equipo güey. Ya murió. y Listo. mire cómo identificamos. Matamos al tormento y se abren las puertas. Se abrió la puerta de acá al medio y de izquierda, este es izquierda, abajo. Y fíjense cómo lo menciona mi compañero, el del otro equipo, el que tiene que cargarse con su equipo, y el del equipo, segundo equipo, como menciona izquierda y uno le dice al medio. Miren, escuchen. Muerto. Con lo que se ve. Sobre medio, Medio. Sí. Tira ulti si tienes, güey. No, la acabo de tirar. Izquierda abajo. Ahí es cuando dice izquierda abajo. Nosotros nos metemos. Sería izquierda abajo. El otro equipo ya entró al medio. Esa es la idea. Que cada equipo lleve con un encargado que mencione a qué lado van a ir. Así no se van a equivocar. No va a aparecer el equipo de la otra persona. Va a aparecer en el otro lado y así. O no se van a equivocar de puerta. Pero trascendemos. Al yo escuchar eso, yo me meto al tiro a la puerta. Y si se fijan al lado arriba del mapa, también mi equipo entra de inmediato. Y entramos Atrás. a puro limpiar. Es que hayamos ya entendido totalmente lo de arriba, abajo, izquierda, al medio y derecha. Recuerden muy bien que no hice mucha demostración, pero hice demostración de acá, izquierda, abajo. Y es por qué le digo abajo y arriba. Recuerden muy bien. Le digo abajo porque tienes que bajar una escalera. Y está en la parte izquierda. Hagan lo mismo. Derecha hay una escalera hacia abajo. Por eso se le dice abajo. Ahora, este es al medio. ¿Por qué? Porque es entrar nomás al medio. Y este es arriba. ¿Por qué arriba? Porque tiene una escalera hacia arriba. Por eso se le dice arriba. Atrás, arriba. ¿Vale? Entonces, no se pierdan mucho en eso. No hice mucha demostración porque es fácil de entenderlo. ¿Ya? Ya. Terminando de eso, pasemos a la mecánica, que es lo que más nos importa a todos, yo creo. Así que aquí les dejé la mecánica. Eso es lo que nos va a importar ahora mismo, ¿ya? Esto todavía no. Para llegar a esto nos falta. Quiero dejar bastante bien en claro esto. Porque esto es fácil, pero si no lo entiendes, vas a estar haciendo la carga del equipo. Si pueden leer bien, dice, hay que matar en orden a Hydra, campeón. El campeón es sobrecarga, así que lleven alguna arma de sobrecarga. Y tormento. Después viene el tormento. Después de matar a la Hydra, el campeón sobrecarga, viene el tormento. Ahora, recuerden que vamos a separarnos en 3 equipos, ¿ya? Así que vamos a poner el primer equipo ahí y ahí. Ese sería el primer equipo. El segundo equipo sería... Ese sería el segundo equipo. 1 y 2. Ya. Teniendo en cuenta esto, equipos simplemente es para tener orden, ¿ya? En cada equipo tienen que fijarse. ¿Ya? Tienen que fijarse. ¿En qué se van a fijar? Porque tienen que coordinarse. El equipo 2 tiene que tener uno que limpie
todo el rato que limpie. En este caso, vamos a dejar este que limpie. Vamos a dejar con color verde, ¿ya? Ese va a limpiar. En equipo 1 también va a limpiar ese. Esas personas limpian, ¿ya? Ahora, ¿quién va a agarrar placa? Hay que ordenarse muy bien para que tú le puedas enseñar a tu propio clan o a un amigo y así, ¿ya? Así que, ahora vamos a pasar al otro. Estas son 2 personas que limpian sí o sí en el equipo, ¿ya? Ahora, ¿quién va a agarrar la plataforma? Porque hay 2 plataformas. Una plataforma que viene con tótem. Si se fijan, ahí está la plataforma y ahí está el tótem. Esa es la plataforma que considero que es más difícil, pero yo le vengo a enseñar acá cómo se utiliza cada plataforma. No hay ningún problema. Y está la otra plataforma que tiene el tótem cerrado. Entonces solamente él tiene que limpiar un poquito los lados y coger la resonancia, las 3, y solamente activar la plataforma, ¿ya? Ahora, a esto me refiero yo. ¿Quién va a hacer cada plataforma? La plataforma que no van a hacer nada, siempre déjensela al que está aprendiendo recién, ¿ya? Porque es más fácil. Siempre déjensela a la persona que está aprendiendo recién. Así que se la vamos a dejar a la persona de arriba, ¿ya? Ya elegimos a esa persona del equipo, listo. Ya. Una vez que tienen ya ubicada la plataforma, o sea, los de plataforma sin tótem, que solamente tienen que activar la plataforma, estamos listos. En lo de la limpieza, estamos listos. Ahora nos falta los de plataforma con tótem, ¿ya? Si se fijan, vamos a lo que quedan, que serían esas personas lo que tienen que activar esa plataforma con tótem, ¿ya? Teniendo dividido ese equipo, ya estás listo. Eduardo, Ifu, toda la mierda, ya está listo. Ya están todo organizados. ¿Qué tarea tienes que cumplir cada uno? ¿Ya? Así no hay un desorden de buscando, ay, ¿dónde está la placa? Ay, ¿cuál vas a ir? Nada. Cada uno ya sabe qué hacer. Teniendo en cuenta esto, plataforma con tótem, plataforma sin tótem y los de limpieza. Por eso tienen los mismos colores, por si acaso, por si no saben algo. Teniendo dividido este equipo, ya podemos pasar totalmente a esto. Vamos a centrarnos primero en hay que matar a una hidra. ¿Para qué matamos la hidra? Es para que al otro equipo se le vaya abriendo las puertas. Equipo 2, ejemplo, va a entrar aquí. Equipo 2 entra aquí. Equipo 1 entra aquí. Pero van a tener las puertas cerradas. Aquí va a tener puerta cerrada, porque acá hay más puertas, ¿ya? Para cada habitación. Estas habitaciones están todas unidas. Pero para que se abra la puerta, este equipo 2 tiene que matar a su hidra. Si no mata a su hidra, este equipo de izquierda no se le va a abrir la puerta. Por eso hay que matar a la hidra. Les puedo hacer una demostración. Una vez aquí, iniciando el encuentro, agarran esa resonancia. Esa resonancia, yo lo que le digo triángulo o mota, ¿ya? Para que no se vaya a equivocar. Esta es lo que te da lo que se llama el bufo arriba de la super, te da resonancia. Una vez que empieza el encuentro, se van a abrir 2 puertas aleatoriamente. En este caso, como se fijan, se abrió la puerta. ¿Recuerden cuál puerta es esta? Sí, es de puerta derecha al medio. Y recuerden, la otra puerta también se abrió. Miren, ahí también salen enemigos y están disparando, ahí se ven las balitas. Es derecha abajo. Y esta es atrás arriba, ¿ya? Así que tienen que tener muy en cuenta eso para saber ubicarse muy rápido. En este caso a mí me tocó al medio, derecha. Vengo con mi equipo y solamente al entrar ya limpiamos, no tenemos ningún problema. Pero como se fijan, las puertas estaban cerradas para irnos a los otros pasillos. Es porque el otro equipo tiene que limpiar a sus hidras. Ahí se abrió la puerta porque ellos allá mataron a sus hidras y a nosotros nos pareció una hidra. Fíjense, allá. Lo que tienen que entender es que tienen que fijarse en la... Si van muy adelantados, cuidado con adelantarse mucho. Porque la hidra a veces aparece atrás, en la habitación de atrás, la que tenías atrás. Así que que vayan calmados, no vayan tan apresurados, porque el tiempo tiene muy buen tiempo. Siempre te va a sobrar 1 minuto o a 30 segundos, pero te va a sobrar. Matas a la hidra y ya te vas a tu posición. ¿Por qué? Porque el otro equipo ya nos dijo, oye, le tienen una hidra, porque ya mataron su hidra. Si ellos matan a su hidra, a ti te va a aparecer una hidra. Y así todo el rato. Entonces, lo bueno es que tengan comunicación para que puedan ser más rápido. Ya. Ahora, lo que va a pasar, vamos a retroceder un poco. Y se fijan, aquí yo estoy limpiando, pero vamos a llegar al punto de arriba la super. Fíjense arriba la super, dicen... Alvin aturdió a un campeón de sobrecargado. Ya. ¿Qué pasa en este punto? Cuando un campeón sobrecargado ya es derrotado, va a aparecer un tormento al medio. Es por eso que cuando yo les decía hay que matar en orden hidras hasta habilitar todas las puertas y que nuestro compañero lleguen al campeón. Te puede aparecer a ti,
le puede aparecer a él, a ellos, le puede aparecer a cualquiera de los dos equipos, ¿ya? El primero es matar al tormento, al sobrecarga, les va a salir un tormento y el tormento aparece acá al medio y todos los equipos salen de la sala. No importa si no hayas limpiado la sala, no importa si no limpiaste la sala, tú apenas viste eso sobrecargado ya te preparas para ir al centro. ¿Por qué? Porque ahí mismo te dice, te llama hacia el centro. Llega un centinela del umbral. Dices, ¿ya? Entonces tú mismo, arriba de la super, ya sabes que viene el tormento. Salen todos los equipos sin limpiar, no te preocupes por limpiar. A mí me pasaba de que yo me quedaba limpiando con mi equipo. Y es innecesario. Las puertas al final se cierran, te vas a sacar adentro, es un atraso. Mejor sal corriendo, apenas maten a sobrecarga, el otro equipo avise, tienen que estar comunicados. Oye, ya matamos a sobrecarga, salgan. Porque no siempre uno está atento a lo de arriba de la super. Eso es verdad. Así que salimos, matamos la sobrecarga y de nuevo tenemos que esperar a dónde se abren las puertas. A veces sale una hidra al medio, es porque a alguno del equipo se le quedó una hidra en sus lados, pero si no, no sale. Una vez que matan a la hidra, ya salen las puertas de vuelta y nosotros elegimos al medio. El otro equipo se fue a derecha abajo. Entonces nosotros entramos y aquí ya empieza la segunda ronda. Al matar el primer tormento, vamos a tener que matar al segundo tormento. Y es lo mismo, ¿ya? Fíjense, es lo mismo. Es limpieza, full limpieza. Y la primera puerta que vean abierta, ¡pum! Entran de una y siguen limpiando. Hay un minotauro, ¿ya? Todos limpian. En este caso, ya entramos a la puerta. Si se fijan, allá tengo ubicada una plataforma y el tótem está apagado. Entonces, de aquí se activa para la otra persona que va a tener el tótem y la placa activada. En este caso, por eso es bueno elegir al equipo. ¿Por qué? Porque ya ubiqué la plataforma que es sin tótem. Entonces, ¿se acuerdan de esto? Ya. Yo dije plataforma sin tótem. Entonces ese tipo que elegimos, esa persona que elegimos, para que se vaya a esa plataforma, le avisamos. Oye Alexander, esta es tu plataforma. Ejemplo, ¿vale? Y ese Alexander se va a tener que recordar dónde es la ubicación de esta sala para entrar directo y empezar la fase de placas para irnos a la última. ¿Ya? Porque por el momento todavía no tenemos que hacer nada de plataforma. Tenemos que matar al segundo tormento y ahí nos vamos a la plataforma, ¿ya? Así que solamente le decimos, oye, mira, acá vi tu plataforma. Ya, listo, nos fuimos. Una vez ahí, sigues con la rotación. Y si te fijas, solamente tienes que limpiar la sala. Y aquí ya está el tótem. ¿Cómo me di cuenta? Porque el tótem está encendido. Fíjate, el tótem ya está encendido aquí. Aquí está encendido el tótem. Y ahí está la plataforma. Eso ya nos dice que esas son las dos plataformas de nuestras salas. Entonces ya limpiamos nomás. Y lo mismo, en esta segunda ya tienen que fijarse. El tiempo siempre va a estar como al 2,5 o 2. ¿Ya? Siempre. Matamos a la última hidra que tenemos en nuestro lado. Y se preparan para salir. ¿Por qué? Porque ya vimos que dice campeón derrotado. Ya había salido sobrecargado y toda la cuestión. Y nos está llamando hacia al centro. Y todo el equipo de vuelta vamos al centro. ¿Por qué todo el equipo? Porque vamos a matar mucho más rápido al tormento. El tormento lo vamos a desaparecer. O sea, no va a haber ningún problema. Por eso necesitamos todo el equipo al centro. Y una vez derrotado, listo, vamos a hacer la mecánica. Que siempre van a estar con 2 minutos para la segunda. ¿Ya? No se preocupen. Este es muy fácil. Y yo lo hice en el día del concurso. Entonces los enemigos están un poquito más duros, pero ahora están bastante más relajados. Yo que ahora hice el segundo encuentro y el tercer encuentro, están más relajados. Yo ya me ubiqué en mi plataforma al tiro. Apenas me puse a limpiar, ya está totalmente ubicado yo. Si se fijan, yo soy el de la plataforma sin tótem y mi otro compañero es de la plataforma con tótem. Y él es el Saki, que es el que se está encargando en limpieza. Está apoyando al equipo, a mi otro compañero y a mí. Una vez esto, hasta llegar acá, ya les voy a enseñar cómo se usan las plataformas. Las plataformas son complicadas si no lo llegas a saber entender. Los timing, los tiempos son difíciles de entender. Sobre todo el del tótem, ¿ya? Me ha pasado mucho de que se saben todo, saben limpiar, saben moverse, saben matar al tormento súper veloz. Llegan a placas, no saben su ubicación de placas, no saben agarrar resonancia, llegan con una pura resonancia. Esas pelotitas, o sea, esas motas, llegan solamente con una al medio. Y eso nos va a hacer tener poco tiempo. Por eso que necesitamos tener un orden y coordinación con el equipo. Y saber cómo agarrar las placas. Así que no me enredo más y pasamos a la explicación de las placas. Hasta aquí
espero haber enseñado todo lo que era lo más necesario. Recuerden, lo que les expliqué solamente es eso. Hay que matar en orden a la Hidra, campeón, sobrecarga y tormento. Una vez de eso, se vuelve a repetir, pero comienzan a salir las placas. Y la pueden ir observando cuál está activa y así. Para que aparezcan las placas, ya las dos activadas, tenemos que matar al tormento, ¿ya? Por eso mismo tienen que limpiar. Limpiar todas las habitaciones hasta llegar a las placas para rebotar una carga de energía, que es lo que voy a enseñar ahora, ¿ya? Y la resonancia, recuerden, esa es la resonancia en la que yo me estoy refiriendo. Le hago un zoom para que lo puedan ver bien, para que no se equivoquen. Recuerden, arriba de la super siempre tenemos que tener 3 de resonancia. 3. Si no, vamos a morir. Aquí está. No agarrar más de 3 resonancias porque si no, mueres. Aquí ya comenzamos a matar al tormento, toda la cosita. Y ya venimos a terminar acá. Una vez que me posicioné para ya terminar la fase con mi compañero. Como te fijas, el goblin, todos los enemigos ya derrotados, pero comienzan a seguir apareciendo mientras sigue la fase, ¿ya? Mi compañero se posicionó, él me tiene que avisar, oye, iníciala, y yo la voy a iniciar, pero como todavía no me avisa, lo estoy esperando. Él me avisó, ya la inicié, y tengo que estar atento, muy atento a estas líneas. Está la dirección de él, así que tengo para ubicarme. Mira, ahí aparece una resonancia ya, hay luz. Entonces, siempre las resonancias aparecen ahí, en las mismas posiciones que han aparecido en todas las fases, siempre va a aparecer en la misma fase. Solamente que puede aparecer una esquina diferente que en la otra, pero en las mismas posiciones siempre. Ahí vino la energía. Igual mi compañero me avisa. Por ejemplo, ahí espero que llegue. Y yo siempre esperaba que haga como ese aura hacia adentro de la plataforma para yo recién correr encima de la plataforma. Ahí lo voy mandando igual. Agarro mi primera resonancia piramidal, ahí está, el primer triángulo o mota como le quieran decir. Yo le decía mota, algunos le decían resonancia, otros le decían triángulo. Ahí le va a salir 1, necesitamos 3, recuerden, el de la plataforma, necesitamos 3, se lo devuelve, le aviso. Pero, ¿a dónde? ¿Para dónde fue? Pero por otro lado. Para allá al otro lado. Mi compañero también va agarrando. Recuerden, él también tiene que agarrar las 3. Todos tenemos que agarrar las 3. ¿Cuándo vamos a agarrar las 3? Fíjense. Va a tirar esta aura y yo ya analicé que hay uno ahí. Apareció uno. Va a llegar la aura y yo al tiro ya analicé que voy a hacer este recorrido. Correr, agarrar esa y devolverme. Es eso. Analizar el recorrido que vas a hacer antes de volver a la placa. Para no perder tiempo. Se activó. Cuando haga esa aura recién, ahí recién se presiona la placa. Si la activan antes, se va a echar a perder la placa. Y va a aparecer un presagio, que sería como esos que tiran estasis, ataduras, ¿ya? Y bueno, con super se mata el tiro, pero si no tienes super, como en este caso yo, pues se complicaría la cosa. Me avisas. Entonces yo ya voy corriendo a la resonancia que me faltaba y voy a tener 2. Ya, la mandé echado. Vi que estaba la tercera ahí y no me había fijado. Dije, si alcanzo, se la mandé recién. Recién le mandé la placa, entonces si alcanzo. Lo hago rápido, lo más rápido posible. Deja limpio. Ahí le dije, te lo mandé Chadon. Chadon es la otra persona que estoy haciendo las plataformas. Y Chadon ya tiene que haber agarrado las 3 resonancias. Y él me va a avisar que va a cerrar el tótem. Listo. Me dijo, ¿listo? ¿Todo listo? Ya. Yo le dije, ¿listo? ¿Ya? Sale Dale. ahí, Ricky. Y él ya había cerrado el tótem. Vamos a medir. Ya lo activé. A ver, manda. Ya lo activé, me dijo. Porque ya él estaba listo. Yo también estaba listo. Y nos vamos al medio todos. Ya mándala. Si no te quedó claro, de nuevo vamos a hacer lo mismo. ¿Ya? Otro. Voy a esperar que Chadon me diga y me avise. Pues no, puta madre. Ya, te la envío, Chadon. Voy. Voy. Ok, dale. Ok, me dijo, ok, y yo se la mando. ¿Se la envié? Si se fijan, ahí en ese momento todo va bien. ¡Ay, no! ¡Ay! Y ahí me lo mandó de vuelta y aquí ya aparece una resonancia. Y yo ya estoy activando mi mente, ya de una. Presionar la resonancia, o sea, la placa, perdón. Presionar la placa, correr, saltar ahí, recoger y volver acá. Porque no veo más resonancia, pero tengo que estar atento. Fíjense cómo lo hago. Sale ese aura de plataforma, me subo recién. Hombre, alto bot de ese pana. Y agarro el triángulo y la mota. ¡Cállese que te moriste también! Y ahí, una vez que agarro esa resonancia, tengo resonancia en 1. Y me salen más enemigos porque activé la placa por segunda vez. Los limpio lo más rápido posible antes que mi compañero me la mande. Porque si no, estos enemigos me van a empujar o me van a mover de la placa. Tengan mucho cuidado con eso. Bien, tú, puto fías que no vi. No, güey. Ahí vi que la otra resonancia apareció a la derecha. Ya estoy atento a que va a llegar el aura. Y una vez que agarro de vuelta el aura, o sea la placa, llega la energía a la placa,
agarro la placa, hago la resonancia. No vayan al tiro porque viene una resonancia, no vayan corriendo y después vengan la placa, no. No van a alcanzar. Mejor agarren resonancia cuando la mandan, ¿ya? Para asegurar. Oye, ¿Sabes sí. cuando salen dónde? Llega y se va a activar esa mini aura y van a agarrar la plataforma en la resonancia. Hay una pregunta. Y mi compañero ya me avisó de que él la va a cerrar. Y encontré la otra resonancia, estaba cerquita, entonces no hay ningún problema. Ahí viene de nuevo, llega, espera un poquito y ya. Le aviso a mi compañero de que ya tengo la otra resonancia, que la puede cerrar si él quiere. Y así es todo lo que se tiene que hacer acá. Es todo lo que se tiene que hacer acá, siendo el tipo de plataforma sin tótem, ¿ya? Ahora vamos con el de la plataforma con tótem. Porque yo también sé que quieren saber. Plataformas sin tótem. Que diga, plataforma con tótem. Aquí con plataforma con tótem es bastante diferente a cómo funciona el otro, ¿ya? Yo tenía ese problema de que creía que siempre se le disparaba al tótem. Y no, no es así. Tienes que agarrar tus 3 resonancias, triángulos o motas, como le quieras decir. Tienes que tener 3. Y después se le dispara y después te pasas por la plataforma. Y ahí se cierra, ¿ya? Van a ver cómo lo hago. Se inicia y lo devuelvo. Una vez que lo devuelvo, espero a que me llegue de vuelta. Y como se fijan, ya me estoy posicionando a revisar. ¿Dónde está la resonancia? Hay una, hay otra. Por acá no hay más. Dale. Ya me hago un camino. El camino más fácil es correr por acá, por aquí, agarrar esa y devolverme. Ese es el camino más fácil. Espero que Chadon, mi compañero, me lo está devolviendo. Y yo estoy en el tótem, recuerden. Así que ya me hago mi camino y espero que llegue la energía. Y ahí agarro la energía y listo. Agarro el primera resonancia, segunda resonancia. Y me apareció la tercera, pero no alcanzo. Mejor me aseguro y espero a la otra. Ahí en ese caso yo le aviso a mi compañero. Compañero, necesito agarrar la última resonancia, me las tenés que devolver de vuelta. Así que quédate en tu posición. En ese caso mi compañero se va a quedar en su posición. Y ya voy a pasar por la plataforma. Una vez que paso por la plataforma, le disparo al tótem. ¿Por qué le disparo a un tótem? Porque ya voy a cerrar el tótem. No necesariamente tienes que estar encima de la plataforma para dispararle al tótem. El tótem te tienes que disparar solamente cuando tienes las resonancias ya. Con la resonancia ya tienes posibilidad para hacerle daño al tótem. Ahora, cómo cerrar el tótem es cuando tú aprietas la plataforma, ¿ya? Eso tienen que tener en cuenta. Una vez que ya le disparo al tótem, le hice un poquito de daño, no es necesario dispararle todo el rato, es agarrar mi última resonancia. Tengo las 3 resonancias y cuando cierre el tótem me va a quitar una resonancia, porque el tótem consume una resonancia, ¿ya? Pero no importa, igual vamos a tener 2 y ya vamos a tener súper bien. Espero que mi compañero me lo mande de vuelta y aquí yo le aviso ya anticipadamente diciéndole, oye, ya la voy a cerrar y ya solamente presionando la última entrega que me mandó, ya estaría listo para cerrar. Se activa, paso por encima y se cierra el tótem. Fíjense, comienza a brillar a full de naranjo y se viene todos al medio a derrotar al presagio. El presagio del testigo. Este es de atadura. Se mata súper fácil. Considero que es un enemigo que es súper fácil. Y para hacer día de concurso estaba muy fácil ese enemigo. Pero ahora está mucho más fácil. Está de juguete los enemigos. Así que aprovechen. Es muy buena la incursión. Considero que es la más entretenida. Así que denle con todo. Una vez que miren, nosotros nos quedamos con 1 minuto. Vamos a depositar de inmediato. No se asusten si no pueden depositar al tiro. Tienen que acercarse y no siempre le va a salir depositar resonancia, sino que a veces se demora un poquito y cosas así. Tengan cuidado con la mano. La mano a veces se pone para este lado y la mano te consume y te mata. Nos pasó a mí y mi equipo. También acá a la izquierda, al medio, también cuidado con la mano, porque la mano te mata si te pones debajo de la mano. Una vez que depositas, asegúrate a mirar acá a tu izquierda, arriba de la super, y te va a salir resonancia 0. O sea, no te va a salir nada. Una vez que ya tengas eso asegurado, te vienes acá al medio con tus compañeros y vas a ver que el tiempo va a aumentar. Una vez que se deposita toda la resonancia, ya automáticamente el tiempo va a subirse a 4 minutos. Si no sube a 4 minutos es porque no depositó a alguien sus motas correspondientes. Recuerden, los de al medio también pueden recoger motas, los que están limpiando, pero eso va a ser otro tema aparte que también lo voy a mencionar. Pero por el momento ya las placas ya las tengo listas. Ya se entendió toda la cosa. Una vez de eso, todo se repite. Todo se repite. No tienen ningún problema en repetir todo. Recuerden siempre saberse bien las ubicaciones.
de los nombres de las donde tienen que entrar para que sea más rápido y no tengan ninguna pérdida. Si están un poco lentos en la limpieza, no importa. Si te sabes el orden y vas a ir tranquilo por la vida, te va a dar el tiempo perfecto. No tienes que tener la mejor limpieza del mundo ni nada. Puedes ir con un equipo, esto es pura mecánica, no hay que hacerle daño a ningún jefe, solamente hay que aprendérsela bien. Y hasta acá el video de hoy. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Espero que te haya servido este video. Esta guía completa. Intenté hacer lo más completa posible. Gracias por estar apoyando al canal, dejando tu me gusta, suscríbete al canal y espero que dejes un comentario. Me ayuda mucho a alcanzar a más vistas y también a que lo compartas con tu clan o tu amigo que quiera aprender la incursión. En serio que es una incursión súper básica, súper fácil, pero tiene sus detalles que lo complican. Así que nos vemos, Guardián.